Muy bien, vamos a recibir ya mismo a ella, Noelia Villafañe, de MARA, Monotributistas Argentinos Asociados. Ella viene a hablar sobre el monotributo justamente social. ¿Qué pasa con esta categoría? ¿La quieren hacer desaparecer o qué está pasando, no? Porque lo que tienen que pagar es muchísimo ahora, teniendo en cuenta que por allí son quienes menos producen, ¿se entienden? Sí. Porque son la categoría más baja, ¿no? Y ayer fue un día martes muy especial donde se sigue discutiendo el tema del monotributo, se siguen imponiendo miradas, algunas no convenientes, y justamente Noelia está ya en Buenos Aires para defender, ¿sí?, a capa y espada, que no desaparezca el monotributista social como categoría básica de esa forma de tributar. Hola Noelia, ¿cómo va? Buen día. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo fue el martes? Contanos. Hacenos un resumen. Y realmente luego, ¿se acuerdan que quedamos cuando íbamos a exponer en el plenario de comisiones? Sí. Expusimos, estuvimos 4 horas hablando en el Congreso de la Nación a los senadores de la Nación, respondiéndole todas las consultas y fundamentándole por qué era necesario realizar modificaciones en la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes para no afectar a los monotributistas. Eran muchos puntos con todos sus fundamentos y el punto más delicado era justamente que no se elimina a la figura del monotributo social, y les planteé que en definitiva lo que ellos pensaban ahorrarse con esta eliminación de esta figura era ínfimo comparado con el gasto que iba a tener si estas personas iban y caían al sistema de salud público. Sí. Por lo tanto, le dije, se van a pegar un tiro en los pies porque el ahorro es muy pequeño comparado al gasto que van a tener ahora en salud cuando estas personas empujadas a la clandestinidad vayan a los hospitales públicos y terminen colapsando el sistema. Porque en definitiva hoy la mayoría de los monotributistas sociales tienen chicos con capacidades diferentes, pacientes oncológicos, pacientes diabéticos, que hoy tienen solucionado el tema de salud gracias a que tuvieron que peregrinar a las obras sociales, ponerles acciones de amparo y demás para que les puedan dar cobertura, y hoy cuando ya tenían por lo menos resuelto el tema de salud y sistema educativo de sus pequeños con capacidades diferentes, por ejemplo, hoy viene de una ley de la noche a la mañana y lo saca del mapa. Obviamente dejando a todas estas personas que son de una condición económica vulnerable fuera del sistema. Claro. Yo pensé que con esto realmente, que ellos podían chequear, podían darse cuenta que era real, que hoy el sistema de salud público iba a colapsar y que el gasto iba a ser mayor, y que hoy el sistema de salud está cubierto por la obra social, y más allá que muchos digan sí, pero el Estado reintegra las obras sociales en enfermedades que son crónicas, y en el tema de discapacidad le reintegra, pero ojo, le reintegra, pero ese fondo no sale de las arcas del Estado, no son fondos públicos, son fondos privados que son del aporte de cada uno que hace en el sistema de salud. Por ejemplo, una persona que paga una prepaga, el 10% va a ese fondo. Entonces, lo que iba a terminar haciendo el gobierno era reemplazar algo que estaba siendo cubierto por aportes privados, a empezar a cubrirlo él con los propios fondos del Estado. O sea, una locura. Hasta cuando terminamos de debatir esto, sí, todos los senadores aceptaron, dijeron que, bueno, que sí, que era real, que no había que eliminar el monotributo social. De hecho, muchos se expusieron públicamente hasta el día de ayer, que nos encontramos con la novedad que el senador Víctor Zimmerman del radicalismo por Chaco dijo de que ya estaban las negociaciones para que el monotributo social no se elimine, pero que sí sufre una modificación. Y esta modificación es un incremento del 670% en el bolsillo de estos monotributistas. Entre eliminarlo. Noelia, ¿de cuánto dijiste? 670%. O sea, es casi un 700% de aumento. Una locura. Un ajuste nunca visto. Nadie se había animado a tanto. Entre eso y eliminarlo, obviamente, es lo mismo. En definitiva, en la práctica, esta gente, al no poder pagar este aumento, obviamente se va a dar de baja. Entonces pensé y dije, bueno, porque siempre hay que tratar de ser un poco ingenuo y decir, tal vez
no se expresó como en la nota, no reflejaron lo que él quiso decir. Le llamé por teléfono directamente a Víctor Zimmerman, con quien nosotros tenemos contacto por las batallas que dimos en el gobierno anterior, Sí. y le dije, Víctor, mirá, la gente está desesperada. Digo, ¿qué pasó? Y me dice, sí, ¿qué es eso? De que él considera que la gente va a poder pagar ese aumento. Le digo, Víctor, no lo va a poder pagar. El gasto público va a ser mayor ahora cuando esta gente caiga en la clandestinidad. ¿Y saben lo que me dijo? Que me dolió, porque realmente yo le tengo estima al senador. Pero me dijo, Noelia, la suma no es importante, dice. Uno va a la carnicería y se gasta más que ese importe de monotributo. Entonces le digo, Víctor, esta es gente que no come carne. O sea, necesito que obviamente con un sueldo de senador, estos son 2 mangos. Pero para un monotributista social que realmente tiene ingresos por debajo de la línea de indigencia, ¿Y qué respondió Zimmerman a eso, Noelia? Porque vos le has sido absolutamente de frente, como pocos pudieran hacer. ¿Qué dijo? ¿Cómo explicó? Él me dijo, lamento que no, yo considero, dice que sí lo va a poder pagar, lamento que en esta oportunidad no estemos de acuerdo. Estuvimos hablando 10 minutos, me dice, bueno, luego hablaremos más adelante. Entonces le dije, Víctor, mirá, yo lamentablemente voy a tener que dar aviso de esta situación, porque ya no es que es una nota, sino que obviamente ya él me lo confirmó. Y después, por otro lado, le dije, bueno, listo, saquemos de lado el tema del monotributo social, que, bueno, no nos vamos a poner de acuerdo. El resto de los monotributistas, le digo, vos vivís en Chaco, en donde el mayor precarizador laboral es el Estado, con los contratos de monotributo. Esa gente va a sufrir un aumento también terrible en la cuota. Esa gente va a tener un impacto negativo en su bolsillo. Digo, porque hay gente, Víctor, que gana 130.000 pesos por mes y ahora va a sufrir un segundo aumento de más del 100% de lo que hoy venía pagando. Entonces me dice, bueno, lo que hay que hacer es aumentarle los sueldos. Digo, claro, en eso estamos de acuerdo, pero primero aumenten los sueldos y después métanle la mano en el bolsillo con un aumento en el monotributo, no al revés. Es que aparte no, pero bueno, era como... todo sube, Noelia, o sea, es una cosa que es imposible con estos valores que vos decís, cómo vive la gente, lo decimos todos los días acá, o sea, la suba de la nafta, de los impuestos, o sea, ni hablar de lo que, por más que los números de inflación bajen, en la realidad no está sucediendo, muy pocos insumos, uno ve que puede llegar a notar una baja, pero no sucede en la diaria. Ahora, mi pregunta es, toda esta puja, toda esta discusión, ¿a dónde va a llevar? Porque el monotributista lo que está esperando es decir, bueno, ¿y a mí qué me va a pasar? El social dice, voy a desaparecer, el otro dice, cualquier categoría dice, ¿a cuánto me van a subir? Bien, bueno, hoy día a las 17 horas se va a definir si es que se firma dictamen. Nosotros estamos hablando con todos los senadores, por ejemplo, por Mendoza hemos hablado con la senadora Fernández Agasti, hay quien tomó nota del discurso que dimos, de la exposición, estuvimos hablando con uno de sus secretarios que nos mostró las modificaciones que iban a plantear dentro de esta ley, que son justamente las que veníamos pidiendo nosotros, pero obviamente nos faltan los votos del resto de los diputados, así que ahora, de los senadores. Así que ahora estamos en contacto con Martín Lustó para ver si nos puede llegar a ver de qué manera nos da algún tipo de solución. Y dijimos, bueno, a ver, para no hacerlo las apuradas y van a hacer este daño, bueno, dejen lo que logramos en diputados, que eran 90 días. ¿Se acuerdan que 90 días perdure la figura del monotributo social y luego se elimine? Que en estos 90 días nosotros vamos a ir hablando con los diputados, con el Poder Ejecutivo y vamos a lograr una propuesta superadora, pero no directamente esto, que es borra los 90 días y que en definitiva termina borrando del mapa a los monotributistas sociales y bueno, y el perjuicio económico del resto de los monotributistas. Son tantos los puntos que yo podría estar ahora todo el día hablando con ustedes y mostrándoles los errores que tuvo el proyecto de ley con respecto al monotributo, porque es un cambio que lo han hecho a las apuradas y obviamente cuando uno hace las cosas a las apuradas comete errores. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que pasa ahora en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y ahí les podremos informar a ver cómo sigue este panorama. ¿Hay una mínima posibilidad de que, digamos, desistan de esta modificación tan gravosa para la categoría básica o no? ¿O vos crees que ya está cancelada cualquier tipo de negociación?
No, yo creo que todavía sí, por eso nosotros estamos metiendo presión también y hablando, exponiendo también, que estamos hablando con los diferentes senadores. De hecho, ayer me acerqué a Guillermo Francos también como nuevo jefe de gabinete, hablamos con su secretario, que es César, y le pedimos una audiencia para ver si él podía llegar a colaborar, porque él justamente está con todo de lleno con el análisis de la ley de bases y del paquete fiscal. Sí. Y bueno, estamos esperando respuesta. También ahora vamos a ponernos en contacto con la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, de quien ya me pasaron su número telefónico. Así que bueno, vamos a ir por todos lados para ver de qué manera se puede lograr, incluso pedirle ayuda al Fondo Monetario Internacional. Y uno diría, ¿pero qué tiene que ver el Fondo Monetario Internacional con todo esto? Bueno, Juliet Cossack, que es la portavoz del FMI, dijo que el FMI valoraba que el gobierno nacional estuviera realizando ajustes a nivel macro, pero sin dañar a los sectores vulnerables. Entonces yo le voy a decir, poner en manifiesto que está pasando esto, que con esta ley se va a dañar a un sector vulnerable. Eso, mira, justamente, Noé, mi pregunta apunta ahí. ¿Por qué es un sector tan vapuleado? ¿Por qué cuando es un sector que se la rebusca, es un sector que trabaja, que busca, que paga, que paga su jubilación, que paga su obra social, que tiene sus descuentos y que en definitiva es un trabajador que lo que busca es amparo y se lo da, digamos, se lo autopropicia, digamos, o sea, ¿por qué tan lastimado? ¿Por qué tan vapuleado? Maltratado sería la pregunta. Y yo sé que vos sos una ferviente luchadora por los derechos y haces mucho. Entonces, por eso mi consulta. Y yo creo que es por el desconocimiento. Yo todavía aún creo que es por desconocimiento, porque en su vida han padecido lo que es ser monotributistas. Muchos de ellos han sido monotributistas entre comillas, porque son profesionales que supuestamente han sido monotributistas facturando, pero nunca han sido el monotributista que se levanta en la mañana, se acuesta a última hora, lucha por seguir en actividad. Yo les comentaba de que hoy muchos monotributistas están prendando sus vehículos para hacerse de fondos y no fundirse. O sea, hay gente que sigue votando. Entonces decimos, hay que tratar de ayudarlos, no perjudicarlos y matar a este sector que es un sector de trabajo. Por eso, o sea, sinceramente digo, es un sector que busca trabajar y que se autogestiona, se autoampara. O sea, digamos, no sé por qué un Estado que no pueda darles mejores condiciones. O sea, ¿no? Y pasa con todos los gobiernos, porque la lucha no es de ahora, o sea, ¿no? O sea, esto es lo que me llama poderosamente la atención, que lejos de ayudarlos, es como que se los pisa. O sea, cuando en la realidad debe ser a la inversa, porque no tienen relación de dependencia y no hay un amparo de un montón de otras cosas y otros beneficios que sí gozan otros. Tal cual. Bueno, nosotros en el gobierno anterior, y ustedes son testigos, dimos muchísimas batallas. De hecho, cuando expuse en el plenario de comisiones y saludé a los senadores, dije, la mayoría de ustedes me conocen por las batallas que dimos en el gobierno anterior. O sea, esto no es algo que estemos batallando en este gobierno y que antes estábamos callados. No, nosotros siempre, es como que cada gobierno gobierne quien gobierne y lo primero que hace es cachetear al monotributista. Y nosotros tenemos que decir, esperen y tratar de ver de qué manera podemos demostrar de que es un sector de trabajo y es un sector al que hay que cuidarlo y no, o al menos no perjudicarlo. Con eso ya nos quedamos conformes, al menos no los perjudiquen. O sea, eso sería el mensaje. Sí, pero estaría bueno, no sé, se me ocurre, digamos, me sale esta manera de decirlo, ¿no? Porque creo que es lo que está pensando la gente del otro lado. Un mimo para el monotributista, de verdad, porque tienden a desaparecer. Como también muchas empresas pequeñas de este país, digamos, si no hay ayuda, si no hay un gesto, si no hay un respaldo, si no hay un empujón para decir, bueno, van a estar bien, o tienen estas herramientas, o les damos estas armas, estas fuerzas para atravesar esta situación tan dura que todo el mundo está pasando, es imposible, porque tendés a caerte, no hay manera, no hay dónde sujetarse. Tal cual. Bueno, en un debate que me invitaron en un programa de televisión, justamente estaba yo exponiendo por el tema del monotributo, estaba alguien de ADIMRA, que es de una asociación que estaba hablando de una asociación nacional, ¿sí?
de la industria y metalúrgica, que estaba hablando del RIGI, y otro exponente que estaba hablando de la energía. Entonces el periodista me dice, en un momento me dice, Noelia, bueno, vos escuchándolos a ellos, seguramente estarás pensando qué pequeñitos son tus problemas comparados a los problemas de ellos. Y le dije, no, te equivocás. O sea, esto no es de ganar más o menor dinero. No, estamos hablando de vidas, estamos hablando de gente que si realmente no tiene una contención o una herramienta de inclusión, se va a terminar muriendo. O sea, es mucho más grave el mensaje que estoy yo dando que el de ellos. Entonces, en definitiva, ya es como que en la sociedad también hay una distorsión que no entienden la magnitud del problema. Noelia, para el final, solamente nos hemos focalizado mucho en el monotributista social. ¿El resto de las categorías sufrirían también el embate de estas modificaciones? Tal cual, ¿por qué? Porque los monotributistas todos van a sufrir un ajuste, un aumento en el bolsillo, el segundo aumento que tienen en este año, y además que no va a ser el último aumento. Uno diría, bueno, lo aumentaron en enero, ahora lo aumentan de vuelta, o sea, joda, o sea, ¿cuánto más van a aumentar? Bueno, puede aumentarlo ya que la ley le deja al Poder Ejecutivo la llave para que aumente la cuota indiscrecionalmente las veces que quiera durante el 2024. Por otro lado, también estamos pidiendo que los excluidos de oficio desde enero del 2023 y los que se retiraron voluntariamente desde enero del 2023 puedan volver al monotributo. Nosotros logramos el aumento de los topes, tanto para bienes como para servicios, que ahora puedan facturar 68 millones de pesos. O sea, el proyecto de ley, con las mejoras que nosotros estipulamos, vendría a no perjudicar al monotributista y en parte a beneficiar a algún sector de los monotributistas. Pero bueno, hay que ver qué es lo que termina pasando y qué es lo que se debate esta tarde y que se dictamina. Muy bien, eso no es, solo resta esperar entonces. Tal cual, queda esperar. Y bueno, y si hoy sale el dictamen de manera desfavorable, tenemos el camino de poder lograr modificaciones en el recinto, como logramos modificaciones en el recinto de diputados. Si ya no se logran modificaciones, ya directamente cerrar la persiana y decir, bueno, listo, ya no pudimos lograr nada, porque ya eso va a ser ley cuando vuelva a diputados y ya no va a volver como una pelota de ping-pong yendo a diputados y a senadores. ¿Sí? Así que por eso la lucha debe concentrarse ahora en estos días. Claro. Noelia, muchísimas gracias, todos los éxitos y lo mejor. Cuida tu garganta también. Bueno. Ay, sí, es que he estado peleando y hablando por muchos medios de comunicación, y bueno, obviamente ya la voz no me da. Un beso muy grande para todos. Todo lo mejor, Gracias, Noé. Noé.